Empezamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Sabemos que todo el mundo está muy fuerte en todo el mundo este tema. Este, es algo que se le denomina como depresión y ansiedad. Debido al encierro, se ha disparado los casos de depresión y ansiedad. La depresión viene por no superar acontecimientos pasados, no entregárselos a Dios, valga la redundancia, porque acá pues hablamos de, conforme a la Biblia, ¿no? Hay que entregarle tus cargas a Cristo, y la ansiedad viene por algo que ni siquiera ha acontecido, por incertidumbre de lo que viene en un futuro corto, mediano o largo plazo. Este, Hay que vivir el ahora, pero conforme a la Biblia, ¿no? Parte de la depresión y la ansiedad viene por una desobediencia a la palabra. Cuando tú estás haciendo lo correcto realmente delante de los ojos de Dios, uno no tiene dudas de las decisiones que uno toma, ¿no? Es un tema controversial, lamentablemente muchos están padeciendo de ello, y si no se toma tiempo con la seriedad de vida este tema, se puede ir hasta, hay gente que pierde las ganas de vivir y se vuelven zombies prácticamente, ¿no? En el mundo. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar el video. Amadísimo Padre Celestial que estás en el cielo, te damos toda la gloria y la honra, mi Señor, mi Dios, Rey de Reyes, Jesús, Mesías, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Bendice este video, abre los ojos y oídos espirituales para aquellos a los que tengan que escuchar este mensaje, Padre. Bendice a todos y cada uno de nuestros amigos, de nuestros enemigos. Bendice a todos, Señor. Y aquel que esté pasando por depresión y ansiedad, te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que tu palabra llegue, Señor, a su espíritu, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y para ti no hay imposibles, Padre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, es un tema delicado, pero sinceramente todos hemos pasado por algún tipo de depresión. A muchas personas les da de diferente manera. La depresión, realmente, si tú no estás rodeado de gente que te ayude, gente crística, me refiero a gente que tenga de verdad un buen corazón, pueden ser piedra de tropiezo para tu pues, postura, ¿no? La depresión puede venir desde nuestros ancestros. ¿Cómo es esto? Hemos cortado las cadenas, todas las cargas que a veces nosotros tenemos de nuestro pasado, ¿no? Sí, hay muchas familias, ¿no? Que repiten esa secuencia de estar depresivo, ¿no? Luego te enteras que tus tíos, tus tatarabuelos sufrieron de esa depresión, pero hoy en día las familias están muy lejanas, ¿no? Como que no se comparten esas luchas que tuvieron, ¿no? Y el guardárselo también es malo, ¿no? Trata de contarlo. Tienes unos oídos acá con nosotros también. Sí. Nosotros podemos escucharles. A veces la gente no lo confiesa, no se lo comparte a otros porque no lo toman en serio, lo minorizan, ¿no? Minorizan este tema y pues a veces no da la confianza, ¿no? De contárselo, y es peor si te lo quedas porque es una burbuja que en cualquier momento revienta. Como quien dice, ay, no, exageras, ve al psicólogo, busca terapia. O sea, de verdad, si alguien padece depresión y ya lo hizo sonar, ya lo hizo saber a bastantes personas, pues chéquenlo porque puede llegar a una triste realidad. Ahora bien, quiero comentarles que la depresión viene desde también antes de Cristo y después de Cristo. Esto persigue mucho sobre todo a las personas que se sienten vacíos. Y un personaje muy mencionado en la Biblia es el rey David. El rey David escribió sus salmos en depresión, pero ¿cuál fue la diferencia? La depresión la canalizó para Dios, clamar a Dios conforme al Espíritu Santo. Él clamaba y él decía. Entonces, hoy por hoy tenemos unos salmos hermosos hechos por el rey David con esa depresión que en algún momento él sintió. Y es así como nos enseña la Biblia a cuando tenemos este tipo de depresiones, hay que canalizarlos para pedir
al Señor que nos salve de esta circunstancia. Debemos de tener gente de una atmósfera diferente, donde todos nos apoyemos y nos demos de verdad una mano, ¿por qué no? Y la depresión, la ansiedad viene también por, como habíamos dicho, por generaciones. A veces tú dices, yo no quiero ser como mi papá, y resulta que te topas a alguien como tu papá o tu mamá que te hizo sufrir en algún momento, y es porque no soltamos. O sea, debemos de cortar esas cadenas para no cometer el mismo error. ¿Y cómo cortamos esas cadenas? Hablando con Dios. Para nosotros orar es hablar con Dios, pedirle, darle, alabarlo, entonces darle todo nuestro amor, y Él te cambia completamente todo, de verdad te lo cambia. Y bueno, somos testigos de eso también, ¿no? Como muchos. Amén, amén, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesucristo? ¿No? En Mateo capítulo 11 del 28 al 30 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acá habla nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo importante de acá? Tú tienes que confiar en tu Señor y Salvador Jesús de Nazaret, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí Él bien dijo, ¿no? Quien bebe de mis aguas jamás volverá a tener sed, ¿no? El estar deprimido, el estar ansioso, el sentir ese vacío, solo se tiene esa llenura con algo que sea infinito, y eso infinito es el mismo Cristo, nuestro Señor, ¿no? Es el único que te va a saciar, porque somos seres espirituales, ¿no? Si tú lo buscas llenar con cosas finitas como lo material, jamás te vas a saciar, porque esa llenura solo se puede hacer con una llenura espiritual, ¿no? Que su palabra es espíritu y es vida. ¿Qué nos dice la palabra? Siempre debemos de dar gracias a Dios, cualquiera que sea nuestra situación, con todo lo que nos acontezca, dar gracias siempre a nuestro Señor y Salvador Jesús. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Todo lo que nos pasa ahora para bien a aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al final de las cosas, todos esos problemas nos dan una madurez, tanto una madurez cerebral y una madurez, ¿cómo se llama? Espiritual también, ¿no? Todo lo que nos acontece, ¿no? Yo he pasado por periodos de depresión, ¿por qué no contarlo, no? Mi vida, la vida de todos, ¿no? Nunca ha sido fácil, tenemos nuestras luchas. Yo cuando estuve en lo que es primaria, kinder, primaria, era muy introvertido. Sin embargo, nunca tuve problemas, me iba bien en calificaciones, era buen deportista, me iba a la selección de mi estado de fútbol. Luego en secundaria, como que empiezan las malas amistades. Hay que cuidar las amistades también porque te contaminan también. Y bien dice la palabra que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, ¿no? Porque de todo lo pecaminoso sale del corazón, lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón, ¿no? Así es. Entonces, juntarte con gente crística, ¿no? Lo personal, pues no crecí en un ambiente crístico, pues como todos, ¿no? Yo nací con la religión católica y luego me convertí a mi Señor y Salvador Jesucristo, pero fue mucho después, ¿no? Pasé depresión en prepa sufrí bullying, me mandaban a golpear, y en las fiestas igual como que les caía mal a las personas, y sin hacerles nada, porque yo ni siquiera era extrovertido. Sin embargo, tenía problemas golpeaban normalmente, no sabía cómo pelear. Muchos pasan por eso. Muchos pasan por eso, y luego opté por sobrevivir dentro de mi sapiencia, volver un payaso, un bufón en mi escuela para caer bien. Sin embargo, no era yo mismo, y cuando no eres tú mismo, realmente sientes ese vacío que solo lo llena nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, gracias a esa situación de debilidad, de depresión, es cuando no me quedó otra opción que clamar a mi Señor y Salvador Jesús, ¿no? Dentro de mi manera de conocer a Dios, porque yo jamás había leído la Biblia, nadie me había predicado el Evangelio, pero ya estaba en la búsqueda de buscar a Dios en mis batallas. Posteriormente elegí mal, ¿no? A mi pareja, fue consecuencia de mis malas decisiones. Sin embargo, de allá
Me consta que Dios tiene un plan maravilloso hasta en nuestros problemas. Gracias a eso tengo a 2 bellas hijas. De mis 3 bellas hijas, tengo a 2 gracias a esa persona. Que Dios la bendiga. Tengo a Sofía. Saludos a mi hija hermosa y a Ana Paula. Bendiciones para ellas. Fue mi más grande, son mis más grandes amores, son los hijos, la verdad. Le doy gracias a ellos por eso. Y fue en medio de una tribulación que yo pensaba, ¿por qué? ¿No? Sentía que me moría y todo por tener mis luchas, ¿no? Con mi expareja, y sin embargo, bendito Dios, todo obra para bien, me dio una madurez espiritual y también no me jacto, no me creo perfecto, pero voy en mejora continua gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? ¿Qué nos dice su palabra? Jesús vino en carne y fue tentado en todo y venció. Entonces debemos escucharle, ¿no? En la Biblia y junto con el Espíritu Santo venceremos, ya que la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo es el verbo y el verbo es su palabra en la Biblia, entonces hay que conocer su palabra, beber de su palabra, comer, Él es el pan que descendió del cielo, comer de Él para que nos quedemos saciados y no estemos con ese vacío, ¿no? Esa llenura espiritual te la da la palabra de Dios. Amén. Nosotros Amén. siempre culpamos a alguien, nunca asimilamos nuestra responsabilidad. Sabemos que el resultado que tenemos hoy en día es a causa de las acciones, las decisiones que hemos tomado, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo han sido nuestras propias decisiones, ¿no? Y nosotros se nos hace más fácil echarle la culpa a todos en vez de asumir nuestra responsabilidad. La palabra de Dios dice que aquello que sembrares, cosecharás, ¿no? Otros le llaman de otra forma, el mundo le habla de otra forma, ¿no? El mundo le habla karma, pero realmente desde antes de que exista esa palabra, ya existía en la Biblia que aquello que sembrares, cosecharás, ¿no? Filipenses 4, del 11 al 13, ¿no? Nos dice que todo lo podemos en Cristo. Y si todo lo podemos en Cristo y Cristo es el verbo y el verbo está en la Biblia, podemos concluir que todo lo puedo en la Biblia, que me fortalece, ¿no? Porque eres lo que oyes, escuchas, se lo metes a tu mente lo transforma en acciones y esas acciones se vuelven hábitos. Si tú le metes cosas saludables como la palabra de Dios a tu mente, obviamente vas a hacer obras dignas de arrepentimiento, obras, frutos, ¿no? Frutos conforme pide la Biblia, ¿no? Te cedo la palabra, mi amor. Si no, ya empiezo a... No, pues estás bien, estamos basándonos en la Biblia y pues obviamente pues esa es la respuesta a muchas cosas. Decimos que también el rey David sufrió depresión y ahí sus salmos. Y la historia también nos indica a Sansón. Sansón fue un hombre muy fuerte, tenía el don de tener obviamente esa fuerza y resulta que también sufrió depresión y se fue un tiempo para pues combatir esa depresión. ¿Qué pasó? Que a veces la carne es débil y bueno, arrepentidos porque lo que le pasó a Sansón es que él le gustaban mucho las mujeres, pero hubo una en especial que se llamaba Dalila, a la cual ella le dio un poco de amor, él se la creyó y fue cortado el cabello y obviamente pues le quitaron los ojos. Al hacer eso, porque Dalila vendió a su propio esposo a estos filisteos, a estos filisteos. Que por cierto vendió, son los palestinos de la actualidad. Sí, la región de Palestina, ya eran los filisteos, desde esa época ya tenían pique con los judíos, ¿no? Los hebreos. Entonces, Sansón, ¿qué hizo? Pues en esa tribulación tan horrenda donde estuvo sufriendo todo eso, él le pidió a Dios, perdóname porque no obedecí, me traicionaron. ¿Se acuerdan? La traición también con Cristo vino Judas y lo traicionó. Pues así ha habido en la historia personas también que han sido piedra de tropiezo y te traicionan. Pero ¿qué hizo Sansón? Él clamó a Dios, le pidió perdón y no necesitó que le creciera tanto el cabello para devolverle las fuerzas y bueno, y
destrozar todo y pues ganó la batalla en esa época, sin sus ojos. Bueno, aquí pues es porque, ¿por qué les digo esto? Porque hay muchas historias donde también podemos ver dónde está la depresión y el arrepentimiento. Entonces, en mi caso, nomás doy un poquito de mi testimonio, pues yo fui una mujer mundana, sigo en mi lucha, pero ya diferente. ¿Cómo? Pues ya puedo discernir quién tiene quién está en mi misma sintonía y quién no. Pero en aquella época yo sufrí también como tú, amor, yo sufrí bullying y también no solo bullying, sino que muchos Judas subieron a mi alrededor y hoy las perdono. Pero ¿qué hace? ¿Qué les hace hacer este tipo de cosas y llevar a las personas a la depresión? El veneno, todo lo que dices. Ten cuidado, puedes matar a una persona con una sola palabra. No seas venenosa, no seas Lo que sale de tu venenoso. boca puedes o ayudarlo a salir adelante o destruirlo, Y, ¿no? y es mortal, más que cualquier otra cosa, el veneno de lo que salga de tu boca. Bendito Dios y alabado el Señor que tuvo misericordia de mí, pues yo estuve con tanto veneno en mi vida que yo llegaba y me acuerdo que en esa época, pues iba a una televisora a dar unos consejos de belleza y salía con $1 en la bolsa, solo con $1, y teniendo 2 locales. Y teniendo que mantener a mis empleadas y todo, pero yo tenía $1, nadie se lo podía imaginar. Llegaba y me sentaba en el centro a llorar, literalmente a llorar. Y la gente pasaba y me veía y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? Me acababan de dejar. La persona con la que estaba, con la que me había casado, me dejó, se fue, no regresó. Y yo seguía en mi tribulación, llegaba a mi salón y lo único que escuchaba era veneno y bueno, un montón de cosas que me sucedieron, pero estaba hundida, hundida. Y no solo hundida, sino que ya me había hecho de deudas y deudas y deudas para pagar, pagar, pagar. Mis hijos todo el tiempo estaban sin mamá, tenía que trabajar su mamá todo el tiempo. Y de verdad fue una época muy difícil a donde quería yo hacerlo con mis fuerzas. ¿Y qué hacía? Me quería perder en el alcohol. ¿Y qué es eso? Es una distracción que tu carne quiere para olvidarte de situaciones que relativamente es momentáneo, pero cuando terminas te da la cruda moral de que, ay, ¿qué hice? Desperdicié tanto, hice esto, o sea, horrible. El Y hay alcohol te quita, muchas, te cauteriza y te quita ese freno, ¿no? De lo moral, de lo que te frena a hacer cosas que no harías estando sobrio. y muchas de las ocasiones donde tenía más depresión es cuando tomaba más. Entonces, quiero que entienda, y de ahí, de eso que me pasó, me llegaba a mis pensamientos el quererme quitar la vida. Porque si dices, en mi mente pasó, si me quitó la vida y yo ya puse a mis hijos con mi mamá, con fulanita de tal, así, y si me quito la vida se quita el problema, ya dejo de sufrir. Pero es un engaño del diablo. Qué error del enemigo de la carne. ¿Acaso no sabes que no solo de pan vive el hombre, sino de aquel que tú vives en armonía, en la Biblia? El verbo, el verbo, ¿Qué nos dice la es palabra, no? En tú. el mundo tendráis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo, dice Cristo. Solo Él fue termino. tentado con todo, ¿no? De todo lo que Sí, te puedes imaginar. Él por eso nos comprende también, ¿no? sí. Porque se despojó de su naturaleza de Dios, se hizo hombre, ¿no? Sí, mi amor, para terminar, lo único que les puedo decir es que ya no pude más y le entregué todo. Porque, ¿qué es entregar todo? Un día agarré mi coche, fui a pagar una deuda y me puse a llorar tanto y le dije, a ver, Dios mío, te entrego todo, pero cambia mi vida,
cambia mi vida porque ya no puedo con mis fuerzas, porque tuyas son las fuerzas. Y me puse a llorar, y de pronto, de verdad, está mi mamá para contarlo, llegué a mi casa y dije, mamá, hoy soy diferente porque Cristo me va a cambiar. Y así fue como empecé a dejar el cigarro sin conciencia, o sea, porque de pronto, guay, ya dejé de fumar tres semanas sin fumar, 4 semanas sin fumar, y me acordé porque vi un cigarro en mi salón, en un espacio. Entonces, déjaselo todo al Señor, porque hoy vives, mañana, ¿a dónde estás? ¿Qué tal si mañana mueres y de qué te llenaste? ¿A dónde va tu espíritu? ¿A dónde va tu alma? Acuérdense de las palabras de Jesús, las bienaventuranzas. Sí, Señor. Amén, amén. Jesús es el camino, es espíritu y es vida, ¿no? El diablo es la muerte, ¿no? Viene para matar, robar y destruir. Que el Señor reprenda ese espíritu inmundo que es el diablo. Hay vida en Cristo. Les quiero compartir Filipenses, uno de mis capítulos favoritos, capítulo 4, del 11 al 13. ¿Qué dice en su palabra Filipenses? Voy a agarrar un poquito el micrófono para que se escuche mejor, porque yo hablo más bajito que mi esposa. Nunca se escucha bien mi voz. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así dice la palabra. Hay que fortalecernos en Cristo. ¿Y cómo te fortalece en Cristo? Si Él es el verbo, come de Él, come de su verbo. Métele su palabra, leyendo la Biblia, ¿no? Es lo que hay que hacer. Otra cosa que les quiero compartir. No nos debe importar el qué dirán. Tú vive tu vida, ¿no? Para agradar a Dios, no al hombre. ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Nada te llevas al sepulcro, nada de lo que creaste. Ahí se van a pelear tus parientes por aquello que dejaste. Sin embargo, solo vas a tener en la eternidad tu espíritu, ya sea para estar en el cielo o estar en la condenación, porque escrito está que el hombre viva solo una sola vez, muera solo una sola vez, perdón, y directamente te vas al juicio, ya sea al cielo o al infierno. Sin embargo, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe. Pero esa fe ni siquiera es tuya, es un don de Dios. ¿Ok? Entonces, si tú confesaste como tu Señor y Salvador a Cristo Jesús hasta los últimos instantes de vida, tienes la oportunidad de confesarlo como tu Señor y Salvador. Ojo, que es un engaño del diablo también. Hay gente que dice, no, pues al final voy a vivir mi vida destrampada y todo, y al final, antes de morirme, voy a confesarlo como mi Señor y Salvador. No todos tienen esa bendición de poder clamar a Él, ¿no? Hay gente que muere en accidentes, de infartos, donde no pudieron clamar a conciencia, ¿no? Entonces allá yo te invitaría que recibas de una vez lo más pronto posible a Cristo como tu Señor y Salvador, y si das frutos dignos de arrepentimiento, es que fue genuino tu arrepentimiento, porque allá ya lucha tu espíritu hacia el camino angosto que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es su camino? El que ama, me guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Están en Éxodo 20, los 10 mandamientos, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas, y lo resumió Cristo en amar a tu prójimo como a ti mismo. No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Parte de los 10 mandamientos está el no envidiar y no codiciar a la mujer y a los bienes, ¿no? De tu prójimo, ¿no? Y eso pasa hoy en día en Facebook, ¿no? A veces empiezas a ver la vida de otros perfecta que suben en Facebook. Es un arma de doble filo porque te empieza a deprimir. ¿Por qué no tienes el carro que tiene el que estás viendo en Facebook? No tienes la vida de éxito que aparenta tener lo que publican en Facebook. Todos ponen lo bonito, no ponen sus luchas, sus trabas, y esa es una realidad. Por eso dice la Biblia que te examines a ti mismo, no que te compares con otros. Examínate a ti mismo conforme a las Escrituras para reconocer tu naturaleza, tu pobreza espiritual y la necesidad de un Señor y Salvador, ¿no? Para el perdón de pecados, no importa qué tipo de pecado tengas, Él es fiel y justo para perdonar, y
darte por gracia la vida eterna en Cristo Jesús, Señor Yo creo que nuestro, por ¿no? eso hay mucha depresión también, porque ves las personas, como dices, que no puedes alcanzar lo mismo que ellas, cuando de repente, No como vives dice, tu no realidad, vives tu ¿no? realidad, cuando de repente ya te das cuenta en las escrituras y cuando aceptas de corazón y en espíritu y en verdad la realidad, te das cuenta de que esto es ficticio, es pasajero, es un espejismo, hoy estás y mañana no. Y como bien les digo, esto es un forro. Tienes que alimentarte de las buenas obras del Señor, de las aventuranzas, del Espíritu Santo, porque así morir es vivir para Cristo. ¿No es así, amor? Amén, así es. Y lo otro es de que ya no lo ves como ese punto de vista de que, ay, yo quiero esto, quiero lo otro, sino que realmente sabes que detrás de esas personas que no ponen obviamente sus dificultades, todo lo que les costó, hay depresiones. Aún pueden estar con el mejor cuerpo, con el mejor coche, con Los la mejor artistas, ¿no? A sí, todos les llega esta vacío, batalla con la depresión, ¿no? Ves artistas, gente con dinero, que se han muerto. tú podrías decir que el famoso Robin Williams, ¿no? El que hacía películas en Hollywood, tú lo veías contento, Sí. era el alma de las fiestas, sin embargo era una máscara que se ponía y realmente terminó pues tomándose pastillas antidepresivas en exceso y perdió la vida, ¿no? Y ¿Cuántos? así hay Muchos. muchos testimonios de gente que tú aparentemente las ves contenta y desgraciadamente ya lleva años batallando con esa enfermedad maligna, ¿no? Que viene del diablo, de ese vacío, ¿no? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? En Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde viene todo, no? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros, tus pasiones pecaminosas. Nosotros nacemos con el pecado, ¿no? A raíz de nuestros ancestros, Adán y Eva, ¿no? Eligieron en ser siervos del diablo, ¿no? Del maligno, al desobedecer a Dios, que estaban en plenitud, lo desobedecen. Y de allá tenemos esa herencia espiritual, ¿no? Ya de allá le añades a los fallos que han tenido tus ancestros, todo eso se hereda hasta la tercera y cuarta generación. Si no cortas con esas maldiciones, si no rompes esas cadenas con oración y aceptando a tu Señor y Salvador Jesús, las vas a ir arrastrando y se las heredas a tus hijos y así sucesivamente, ¿no? Por eso ves que hay una tendencia hacia lo mismo en las familias, de repente investigas el árbol genealógico, oye, fíjate que a mi tatarabuelo le pasó lo mismo, ¿no? Oye, a mi tía y así sucesivamente. Alguien tiene que cortar con ello. Hay vida en Cristo. Dentro de los rangos espirituales no hay nadie superior y poderoso como Cristo Jesús. Todos los demás están por debajo de él, o sea, están por debajo en jerarquía, porque él es el creador y los demás son criaturas, ¿no? Nadie lo supera, hay poder en Cristo, hay rotura de cadenas con esos linajes de maldiciones, se rompen en oración en el nombre de Jesús, ¿no? Es muy poderosa la oración, bien dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra hueses y potestades que están en las regiones celestes, en las dimensiones espirituales, ¿no? Es la famosa batalla que tienes, ¿no? Que de repente lo ponían en las caricaturas, que si el diablito y el angelito te están bombardeando porque la batalla está en tu mente para que tú tomes acción, ya sea de lo que te dijo el mal o lo que te dijo el Espíritu Santo, que es el bien, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo como el vapor, el agua y el líquido, en diferente esencia, ¿no? Por así decirlo, para explicarlo, ¿no? Sí, está bien. Para que se logre comprender. Hay quienes no les gusta este tipo de explicación, se respeta, pero el Evangelio, mientras más simple lo damos, es mejor porque llega más gente. No es para, Dios vino para a los pescadores, a los humildes, no vino a los intelectuales, a los eruditos que ponen trabas, ¿no? Que le ponen trabas a la gente, Que cierran las que puertas. se ponen a debatir entre ellos quién tiene la razón en lugar de estar predicando el Evangelio para que más almas se conviertan, para que más almas se vuelvan salvas y su misma locura de demostrar que son más eruditos que otros, se olvidan del principal mandato que dio Cristo Jesús, que es llevar el Evangelio a toda criatura.
También hay otras doctrinas donde decreta que tienes el dinero, la prosperidad. Esas son doctrinas falsas donde te llevan a pedir, pedir, pedir y realmente Dios, como dices, amor, Dios no te da lo que puede ser para ti perdición también, ¿no? Si eres un hijo de Dios y es perjudicial para ti, hay gente que ¿cómo se llama? Los satura el dinero, ¿no? Los vuelve soberbios y pierden los estribos y lo alejan de la vid, que es Cristo, ¿no? Se alejan totalmente y en vez de ser de bendición, le es de maldición a muchos, ¿no? Familias que vemos que hay pleitos por las herencias de los abuelos, se dejan de llevar, o sea, no está mal el dinero, la raíz de todo mal es el amor al dinero, ¿no? Por eso esas doctrinas erróneas de la prosperidad no están en contra. Salomón fue de los más millonarios del mundo, el rey Salomón. Sin embargo, tuvo depresión. Tuvo depresión, se alejó mucho porque se empezó a tener débil. otras mujeres y las mujeres les infiltraban a sus dioses paganos. Pero al final se arrepintió Salomón. Se arrepintió y es salvo. Y escribió los proverbios muy buenos, que al final dice el fin de todo es teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Se utilizó la depresión y se canalizó para el Espíritu Santo para hoy en día tener las bellas escrituras. Bueno, amén, pues como dices, mi amor, es una situación donde a todos nos ha pasado. Amén. Y hay que estar gozosos ante las pruebas. Todas esos problemas en realidad son pruebas que nos ayudan a tener una madurez acá en este mundo y aparte una madurez espiritual, ¿no? Conforme las vas superando, Dios te va ascendiendo, ¿no? De nivel de pruebas, cada vez vienen pruebas más fuertes. Tú tienes que estar listo y preparado, alimentándote con la palabra para poder superarlas. Este video es una prueba misma, ¿no? Es el tercer video que grabamos porque han habido fallos y todo. Sin embargo, por amor a Cristo, estamos grabando. Si tiene que grabarse 100 veces, las grabaremos. Pero sabemos que hay una batalla también en el mundo espiritual porque pues, sabemos que ahorita muchos padecen de esta depresión, ¿no? Queremos llegar a ustedes, a amables auditorio. Hay vida en Cristo, hay salvación en Cristo, hay también llenura en Cristo, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Sin embargo, todo tiene solución y más con Cristo de nuestro lado, ¿no? Les quiero compartir en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5, ¿qué nos dice? Romanos, capítulo 5, del 1 al 5, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas, ¿no? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Esas son las buenas nuevas. Con Cristo ya estamos reconciliados, gracias a Él, que es nuestro abogado e intercesor, ¿no? El único intercesor es Cristo Jesús. No hay otro mediador, porque no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvo, sino que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tú confiésala a Él, ya te perdona todo. A veces sientes que no te ha perdonado, algún familiar, algo que le hiciste. Tú ya cumpliste, porque dice la palabra, que tú vayas, pides perdón, y si Él no te perdona, pues ya directo con el Padre, ¿no? Directo con el Padre. Él le dice, Padre, ya me arrepentí, pero no me perdona, sin embargo, a ti te entrego esa carga, ¿no? De la falta de perdón. También somos llamados a perdonar 70 veces 7, ¿no? Cada vez que nos hieran.
perdonar y bendecir a nuestros enemigos, ¿no? Obviamente te alejas, tampoco te vas a quedar allá para que te estén flagelando. Lo bendices, lo perdonas, no le guardas rencor, lima las perezas y de lejitos, ¿no? A menos que te creas capaz de seguir aguantando esas cosas, ¿no? Hay que dar amor, ¿no? Al prójimo y al enemigo, como las bienaventuranzas. Lean las bienaventuranzas, allá está toda la sabiduría de Cristo está contenida en esas bienaventuranzas, ¿no? Siéntanse gozosos con las pruebas, que nos va a dar más madurez espiritual, ¿no? Hay que cambiar nuestra manera de pensar para pensar como Cristo, ¿ok? Para tener la mente de Cristo. ¿Cómo puedes tener la mente de Cristo? Leyendo su biografía en la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y leyendo las cartas de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, y también los del Antiguo Testamento, grandes sabios como Daniel, sabios como Salomón, sabios como el rey David. Hay mucha sabiduría en la Biblia, ¿no? Entonces, cuiden de qué alimentas a tu espíritu, de qué alimentas a tu corazón, a tu mente, porque de eso que lo alimentes vas a tener una tendencia a actuar, ¿no? Eres lo que ves, escuchas y piensas la mayor parte de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué le estás dando a tu mente? ¿Palabras de vida o palabras de condenación? Flagelándote. Ten cuidado de lo que lees, lo que escuchas, lo que oyes. Y también hay que ser ejemplo para nuestros bellos niños, ¿no? Que hoy en día son atacados con las nuevas filosofías del mundo, ¿no? Que vienen fuerte, ¿no? Si tú eres un papá crístico, una mamá crística, cuiden a sus hijos, porque ahorita viene una batalla fuerte con el sistema educativo que les quiere enseñar perversidades en cuestión de cosas que ya saben a qué me refiero, ¿no? Hubo marchas a favor de eso. Como cristiano no te puedes levantar en contra, te censuran. Sin embargo, ahorita viene una batalla por nuestros hijos. Así que sean fuertes, padres, oren, luchen y hagan las cosas conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nos vamos ahora a Mateo 5:16, ¿ok? Todos los que confiesan a Dios como su Señor y Salvador hacen buenas obras, ¿ok? Los frutos, un árbol bueno da frutos buenos, un árbol bueno no puede dar frutos malos, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos le dirán aquel día al Señor que lo confesamos como Señor y Salvador, pero no hicieron su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Guardar, amar y guardar sus mandamientos, bienaventuranzas, el amar al prójimo, porque hay gente, lobos disfrazados de ovejas, diciéndose ser cristianos, pero han enterrado a más gente con sus palabras, con su veneno, en lugar de darle la mano, ayudar al prójimo a levantarse, lo terminan de enterrar diciéndole abominaciones, que se van al infierno, los juzgan, ¿no? Y no venimos para juzgar, el único que juzga es Dios, ¿no? Y si juzgas, te dice Dios, con la vara que midas serás medido. Y hay muchas parábolas que hablan de eso, ¿no? Es un poquito lo que les quería compartir. En Santiago 2, del versículo 14 al 17, nos llama, nos exhorta a hacer obras buenas, ¿no? Y eso es una llenura que le da al ser humano, ¿no? Es más maravilloso y te llena más el dar que recibir, ¿no? Venimos a ser servidores del mismo Dios que se despojó de su naturaleza de Dios, bajó como un siervo, ¿no? Y le limpió los pies a sus discípulos, ¿no? Aquel que quiera ser grande tendrá que ser servidor acá en el reino, en este reino, para ser grande en el reino de los cielos, ¿no? Venimos a servir, no para ser servidos, ¿ok? Hay que poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso está en Hebreos 12:2. Si vamos a poner nuestros ojos en Jesús, ¿cómo los ponemos? Leyendo su palabra, su Biblia. Ahorita hay un montón tú lo comentaste, ¿no? Los 8 videos que grabamos antes, porque ya este es otro video para que se grabe bien. Mencionaste que le recomendamos a los papás ponerle Superlibros, una serie muy bonita, tipo Pixar de Disney, tipo así, de esa calidad, donde te enseñan muchas obras muy bonitas de Cristo, ¿no? De la Biblia, pasajes de la Biblia, a nosotros, ¿no? Nos enseña también, nos instruye. Hay series también, series bíblicas muy bonitas. Si estás acostumbrado a ver novelas y todo eso, drama, pues te recomiendo la novela de José, Moisés, y están muy buenas, de verdad, te atrapan y la verdad es que te guían a ciertos pasajes de la Biblia
Y para los niños, súper libro. Me encanta Tuercas y me encantan los pasajes, cómo te llevan a ese mundo mágico de la Biblia, tan divertido para los niños y les va a encantar también a los adultos. De verdad que sí, somos lo que vemos, lo que vemos, lo que escuchamos y hasta lo que comemos, ¿no? Amén, amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 14 al 15, ¿qué nos dice? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dieron el ministerio de la reconciliación. Somos reconciliados con el Padre gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no somos condenados. Estate contento porque esta vida es temporal a comparación de la eterna. La eterna es más verdadera que esta terrenal que es finita, ¿ok? Entonces, vivamos contentos, teniendo fe de que todo lo que nos pasa ahora para nuestro bien nos ayuda a madurar, a aprender aquello que no aprenderíamos si no nos pasara eso, ¿no? Como dicen en algunas anécdotas, ¿no? Dicen que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles, ¿no? Eso pasa en las anécdotas de la gente que ha tenido éxito, ves que algunos se tuvo que fajar, ¿no? Desde vendiendo en la calle hasta que crean la fortuna. Luego sus hijos se vuelven como que más, lo administran peor y luego los nietos hasta que pierden esas fortunas, ¿no? De eso se trata esta vida, ¿no? De agarrar esa madurez, pero en la debilidad se forman los hombres fuertes. Amén. Cristo se fortalece en nuestras debilidades, de la misma manera que pasa en lo carnal, en lo espiritual pasa mucho más fortalecidos, ¿no? Ante esas pruebas, nos fortalece más. Para terminar, yo quiero decir que en Filipenses 4, el 8 el 9, el Dios es un Dios de paz, ¿no? Si tú te acercas a Cristo y lo clamas como tu Señor y Salvador, Él te hará descansar, ¿no? Él te hará descansar en delicados pastos, ¿no? Como el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Tu alma descansa, vas a poder dormir como bebé antes de acostarte, no tienes ni un problema, ni nada que te crea ansiedad, ni estrés, ni depresión, mucho menos, porque tú se lo entregas a Cristo. Me está pasando, me está llevando la tostada, pero es por algo, algo me quieres enseñar, Dios. Por algo me está pasando, ¿no? Tengo fe de que tú me estás forjando un aprendizaje gracias a eso. En el nombre de Jesús la recibo para aprender. Amén, ¿no? Amén. Así debemos de tomarlo todo. Y ya, hoy en día, lamentablemente, según lo que les he compartido, ¿no? Tenemos una generación de cristal. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros vivieron cosas más fuertes, desgraciadamente, y hoy en día lo más mínimo nos aflige demasiado porque hemos tenido una vida más cómoda, esa es la realidad, ¿no? Antes no existía todas las facilidades que hay hoy en día y realmente si llegas a escuchar a tus abuelos o a tus tatarabuelos, todo lo que hacían, o sea, impacta y dices, wow, por eso ellos superaron cosas que tú ni te imaginas. Y si ya te vas a la Biblia, también en la misma Biblia ves que los del Antiguo y Nuevo Testamento vivieron cosas más fuertes de lo que vivimos los cristianos de hoy en día, ¿no? Salvo Irán, Afganistán. Siguen en eso, ¿verdad? Y los que están en el Líbano, esas áreas del Medio Oriente, ellos sí mueren por Cristo. Sin negar su fe en Cristo, ellos sí están batallando terriblemente y ellos realmente no es casualidad que en esos países es donde más creyentes se están convirtiendo a nuestro Señor, a pesar de las persecuciones, a pesar de que matan cristianos y cierran iglesias, allá gente se está convirtiendo en cristianos, ¿no? Y tú lo puedes ver las estadísticas, ¿no? Afganistán, Irán y China, que es donde más persiguen, Pakistán, hay más convertidos, más milagros de nuestro Señor. Y realmente, pues como dice la parábola del deudor, ¿no? Aquel
al que se le condonó más deudas es el que está más agradecido, a diferencia del que cree que poquito le perdonaron, está menos agradecido y lo demuestra con obras, ¿ok? Entonces, entrégale tus penas a Cristo, búscate una asesoría realmente, alguien que te escuche, que ame a Dios también para que te aconseje bien, si no te va a aconsejar lo contrario, ¿no? Lo mundano, véngate, sabes que hazle lo mismo, ojo por ojo, cuando la Biblia dice, ama a tus enemigos, bendícelos, ¿no? Entonces también cuida a quién le cuentas tus cosas, cuéntaselo a mamá o a papá, difícilmente alguien de familiar, ¿no? Te quiera dar un mal consejo, ¿no? Como dice la palabra en la Biblia, ¿no? Si los padres que somos malos y pecaminosos e imperfectos, si nuestro hijo nos pide pan, no le vas a dar una culebra, no le vas a dar algo malo, le vas a dar, hasta nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará las cosas que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces les invitamos, les exhortamos a buscar a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a hacer una oración, les invitamos a una oración de fe para confesar a Cristo como tu Señor y Salvador y finalizamos compartiéndoles una promesa bienaventuranza que es la que viene, ¿no? Les invito a repetir esta oración con fe. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, reconozco que soy un pecador, sin embargo, creo con fe, Señor, que tú pagaste por mis pecados en la cruz del Calvario, Señor. Aunque mis pecados sean negros como el carbón, tú los transformas en blancos como la nieve, y tú que venciste la muerte y resucitaste, Señor, creo que me resucitarás en el día postrero, Señor. Si me alcanzara la muerte, tú me resucitarás porque tú la venciste y creo en tu salvación, Señor, y en tu vida eterna, Padre Santo. Te invito a entrar en mi corazón y ser mi guía a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. 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 Y algo que va próximo a acontecer es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? La iglesia fiel y verdadera. Ya sabemos que una iglesia es donde dos o más se reúnen, allá está Cristo. No se encuentra en templos hechos por el hombre, ni en figuras hechas por manos de hombre, sino que Dios es espíritu y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Ok? Una de las profecías que ya se cumplió en estos tiempos fue la parábola de la higuera que reverdeció es la nación de Israel, que en Isaías 66 sale que iba a haber una nación que en un día se iba a crear, la única nación que en un día se ha creado es Israel, eso pasó en 1948, y una vez que sucediera eso, que venía en Mateo 24 y le preguntan a Cristo cuándo iba a ser, qué señales iban a haber de su venida, de su pronta venida, y él dijo que sería como en los días de Noé. La gente se iba a dar casando y dándose en casamiento, iban a oír de guerras y rumores de guerras. ¿A partir de cuándo? A partir de la formación de Israel. Han habido más terremotos, más guerras y rumores de guerras, ¿ok? Y Cristo viene por su iglesia, fiel y verdadera. Eso está también, se le reveló al apóstol Pablo, ¿no? Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿no? Primero, a la final trompeta, los muertos en Cristo, los que duermen siendo creyentes en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros que no vamos a ver la muerte, la generación que no verá la muerte, el arrebatamiento, seremos transformados en cuerpos de gloria y nos recibirá el Señor en las nubes. Todavía no va a pisar la tierra, nos va a recibir en las nubes y nos vamos al tercer cielo a las bodas del Cordero. Pero es un remanente pequeño. En el Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia es la que va a ser arrebatada, porque dice, por cuanto has perseverado y obedecido mis mandamientos, yo te guardaré a la hora de la prueba que viene para el mundo. Entonces muchos que se dicen ser cristianos o mesianos se van a quedar, no se van a ir en el arrebatamiento, y esos, su forma de ser, sus características son las otras iglesias, ¿no? Que te las presentan también en el Apocalipsis, ¿no? Entonces las buenas nuevas es que si tú estás fiel con el Señor, en espíritu y en verdad, Señor, con el Señor Jesucristo, podrás ser librado de la tribulación y la gran tribulación que va a venir inmediatamente que sea quitada la iglesia, el remanente. La iglesia fiel y verdad va a ser quitada, ¿ok? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, va a ser quitado el cuerpo fiel y verdadero de Cristo, y el anticristo ya va a aparecer al ojo público, va a querer poner su templo en Israel, va a construir el tercer templo,
después de 3 años y medio se va a querer hacer pasar por Dios y que lo adoren, imponer su marca, ¿ok? Que ya hay un preámbulo de todo eso con lo que están poniendo, que no puedes comprar ni vender, sin embargo ya después de eso viene la marca, pero se van a salvar los que se vayan en el arrebatamiento de la iglesia, y los que se queden va a ser puesto a prueba su fe, y la única manera de ser salvo va a ser ahora sí que dar tu vida por Cristo y no ponerte la marca, ¿no? El que se ponga la marca ya no tendrá salvación, lo dice la Biblia, claro y preciso, y pues es todo, ¿no? Bueno, antes de que finalicemos, quiero decirles a todos los que estamos siguiendo la palabra, como dice mi esposo, el templo es nuestro cuerpo y tenemos que tener la vela prendida a esas vírgenes prudentes y no insensatas. Eso lo pueden buscar, ¿eh? En la Biblia. Y hay que tener esa velita prendida. ¿Y cómo tenemos esa velita prendida? Es estar velando y orando. Podemos hacer algo. Podemos despertar y darle gracias por respirar. Podemos desintoxicarnos invocar el nombre de Cristo. Sí, podemos quitarnos todo el peso con alabanzas. Les invito de verdad a poner en la música alabanzas como lo hizo el rey David con su arpa. Es muy importante. También les invito a que su vida cambie, como dice mi esposo, con la palabra del Señor. Y si tú no entiendes la Biblia, hay muchas maneras hoy en día de entenderla con las series, con Génesis, en películas. De verdad, yo así empecé porque realmente confieso que no entendía la Biblia. También mamás, madres solteras, mujeres bellas y hermosas, no necesitamos de tener un gran maquillaje para salir para salir y deslumbrar. Mejor arréglate para el Señor. Es importante esto que te digo porque te da la autoestima para servir al Señor de todo corazón. ¿Podemos arreglarnos? Claro que sí, pero no te exageres, porque al querer exagerar queremos agradarles a las demás personas. Mejor maquíllate conforme a Dios le gusta. Y sí, quítate todas esas cargas porque Dios te fortalece no solo en la palabra, sino en los hechos. Y déme a mí, de verdad, los hechos son de que hoy en día Él conoció mi necesidad. Cierto que yo necesitaba dinero, yo decía, ya, dame. Pero Él me dio algo que más necesitaba y era el amor hacia Él, y que todas mis carencias Él las iba a resolver. Y efectivamente tengo el amor de mis hijos, tengo el amor de mi esposo, tengo el amor de todo esto y cambió mi vida. Y quiero esto para ustedes, de verdad, si hay salvación y si te cambias, si tú le invitas a pasar a tu casa, y todo es posible, todo es posible. Bueno, nos despedimos, estamos contentos de hacer este video por fin, que nos haya salido. Tú estás pasando por esa situación, ánimo, sal adelante, hay vida en Cristo, puedes escribir también, podemos orar por ti también, y Dios les bendiga, busquen a Cristo mientras pueda ser hallado, mientras haya vida, hay esperanza. Dios les bendiga, chao. Adiós.